Entonces, la vez pasada habíamos hablado sobre lo que es triaje, lo que es hipertensión, paciente crítico, y quisiera que ustedes lo tengan presentes incluso de memoria. Hoy día vamos a hablar sobre fluidoterapia. Esta parte de fluidoterapia es muy importante para que ustedes sepan qué sustancias, si es el cloruro de sodio, si es suero fisiológico, si es dextrosa, si es dextran, todos esos líquidos para poder usar endovenoso. Entonces, eso es cuestión de adiestramiento, pero conociendo todos lo favorable de cada sustancia y también la acción contraria, los efectos indeseables al usar estos medicamentos. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre fluidoterapia. Perdón. Ya, entonces lo que es fluidoterapia, acá ustedes van a ver la definición. Vamos a leer qué cosa es fluidoterapia. La fluidoterapia constituye una de las medidas terapéuticas más importantes y frecuentemente utilizadas. Todo paciente que ingresa por emergencia hay que ponerle una vía. A veces, aunque no lo necesite, porque este paciente en cualquier momento se nos va a descompensar. Por eso es importante comprender esto. ¿Para qué se utiliza la fluidoterapia? Para restaurar el volumen, primero el volumen, el pH, la osmolaridad y la conmoción iónica de los líquidos corporales. Incluso regular la temperatura corporal utilizando siempre por la vía endovenosa. Entonces, miren, esto de acá vamos a utilizar en shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico, shock, cualquier otro tipo de shock. Vamos a tener que utilizar la fluidoterapia. ¿Para qué? Para, lo más importante a veces, restaurar el volumen. Por ejemplo, cuando hablemos de shock, en shock cardiogénico, no hay pérdida de líquido, no hay pérdida de sangre, pero el paciente está en colapso vascular, o sea, está en una hipotensión severa y eso le va a matar. Entonces, para contrarrestar ese colapso vascular, vamos a ponerle líquidos, fluidos, y vamos a tratar de mantener la presión arterial, a veces el pH también y la osmolaridad. Este tipo de tratamiento requiere conocimientos precisos sobre la distribución de los líquidos corporales y la fisiopatología de los desequilibrios hidroelectrolitos y ácido básico. Solo disponiendo de esta información estaremos en condiciones de saber en cada situación clínica qué líquido se necesita y cuánto y cuándo deben administrarse. Repito, para hacer uso de esto necesitamos conocimientos claros, el conocimiento de la fisiopatología, el conocimiento de los electrolitos, el pH sanguíneo y otras informaciones que vamos a ir adquiriendo en el transcurso de este curso. Al saber esto vamos a actuar preferentemente. Por ejemplo, ustedes saben que un paciente hipertenso, a un hipertenso podemos ponerle cloruro de sodio o dextrosa al 5%. ¿Alguien me contesta esa pregunta? A un paciente hipertenso le pongo cloruro de sodio o le pongo dextrosa al 5%.
Urpi, ¿me podrías contestar? No hay problema si no sabes. Profesor, ¿Sí? ¿Qué le profesor, pones a yo, un paciente? cloruro de sodio, profesor, porque si sería, bueno, Escúchame, dextrosa, lo que escúchame. yo sé, creo que Dime, tiene pues lo pues. que es azúcar. No sé si me llega a escuchar, profesor. Pero no, pues contéstame rápido nada más. ¿Cloruro de sodio o dextrosa? ¿Qué me pones? ¿Me pones dextrosa o cloruro? Cloruro, profesor. Cloruro. Ya, la pregunta va a ser a otra cosa. Por eso que es importante saber, si yo soy hipertenso, me pones cloruro, mi presión arterial se va a elevar demasiado y me va a dar un accidente cerebrovascular y me voy a morir. Mira, entonces en estos pacientes mucho cuidado, mejor empiezo con dextrosa al 5%, ¿me entiendes? Entonces mire, ya le estoy dando un dato importante. Paciente con hipertensión, dextrosa, para empezar con una dextrosa como vía, no cloruro, salvo que este paciente tenga sangrado, hemorragias, otra cosa. Pero si es un paciente con hipertensión, está mal, mejor es darle dextrosa o según la indicación de las circunstancias. Ahora, la otra pregunta, Urpi. Una mujer embarazada que tiene preeclampsia, y ustedes saben que es preeclampsia. La preeclampsia es la presión arterial demasiado alto, es una hipertensión grave. ¿Qué le pones, dextrosa o cloruro? Urpi, Sí, doctor. ¿qué le pones a una preeclampsia severa? ¿Dextrosa o cloruro? Dextrosa, doctor. La paciente se muere. ¿Y por qué? Ya ven, se dan cuenta cositas pequeñas que ya ustedes van a ir aprendiendo. La hipertensión arterial en una paciente con preeclampsia es de otra índole, es fisiopatológicamente diferente. La sangre en la mujer con preeclampsia es una gelatina, ya no es sangre. Y lo que necesitamos, que esta paciente está deshidratada. El edema que tiene es todo el líquido que ha salido del intravascular. Y ese intravascular deshidratado me está produciendo la hipertensión arterial. Entonces, en estos pacientes yo le pongo cloruro, al revés de un paciente hipertenso, porque la fisiopatología es diferente. Entonces, que quede claro para ustedes, una paciente con preeclampsia severa o preeclampsia inicial, cloruro, no le pongan dextrosa, le ponen cloruro, ¿me entiende? Son dos datos importantes que les estoy presentando. Paciente masculino o paciente femenina con hipertensión arterial, dextrosa inicialmente. Paciente con preeclampsia, con una presión arterial elevada, cloruro. Incluso nosotros decimos, pasan que sea 3 litros a porrazo, a chorreale, a gran volumen, y van a ver que esta paciente con preeclampsia, hipertensión, va a mejorar de la presión arterial. Entonces, la fisiopatología a veces es diferente. Entonces, esto vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. ¿Está entendido, Urpi? ¿Se Sí, entendió? doctor. Entonces ya, bien claro, ¿no es cierto? Ya definí, pasemos al otro. Ya, objetivos. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? ¿Están Sí, viendo? señorita. Sí, Ya, doctor, sí se ve. síganme conmigo, síganme conmigo, estamos conversando.
Y ustedes me van a ir contestando, yo les voy a ir preguntando. Ya ves que tú me contestaste, bacán. Ahora ya tú sabes, ya sabes, y con este concepto que no se te va a olvidar nunca, vas a tener mucho éxito. ¿Cuáles son los objetivos de la fluidoterapia? El objetivo principal de la fluidoterapia es la recuperación y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolito del organismo. O sea, es el mantenimiento, recuperación del equilibrio hídrico más que nada. Aportar las necesidades mínimas diarias de agua y electrolitos que se eliminan por la piel, los pulmones, el aparato digestivo, los riñones y a veces por la transpiración. El balance necesario para mantener el equilibrio hidroelectrolito es de, esto apunten, subraye, y es pregunta de examen, es de 3 a 35 mililitros kilo por día de agua. O sea, ustedes van a necesitar de 30 a 35 mililitros por kilo día de agua, que está calculado entre 2.000 a 2.500 mililitros de agua en 24 horas. Es pregunta de examen. Ahora, en cuanto a electrolitos, 1 o 2 miliequivalentes kilo día de sodio. Repito, 1 o 2 miliequivalentes de sodio kilo día y de 0.5 miliequivalentes kilo día de potasio. Miren, son tres cosas que debe quedar en la cabeza. Entre 2.500 mililitros de agua al día. ¿Por dónde pierdo agua? Acá ustedes están viendo por la respiración, por la piel con la sudoración, por el aparato digestivo, por los riñones en la orina. Puedo orinar demasiado, la diarrea, náuseas, vómitos, por los pulmones, una respiración, una polipnea, o por la piel, por la sudoración. Por esas formas yo puedo llegar incluso a un shock hipovolémico. Para recuperar esto vamos a necesitar esto que le estamos hablando. Normalmente un individuo normal va a necesitar entre 2.000 a 2.500 mililitros de agua en 24 horas, 2,5 litros en todo caso. En goteo, que a ustedes van a manejar mucho, esto es de 30 a 35 mililitros kilo día. Y el sodio. Ahora vamos a hablar más del sodio. Otro objetivo es compensar las pérdidas anormales de líquido que se producen durante la estancia hospitalaria, detectada por la vigilancia clínica y la hoja de balance. ¿Recuerdan cuando hablamos de la historia clínica? Hablamos de una hoja de balance hídrico. En ese balance hídrico ustedes van a poner cuánto es la pérdida, cuánto líquido está entrando y cuánto líquido está perdiendo. Ese es el balance hídrico. Y eso lo manejan ustedes en una hoja principal, sobre todo en pacientes hospitalizados en UCI, traumachoc o cuidados intermedios, sobre todo. A veces en hospitalización común, a veces no se maneja mucho esto, pero en pacientes críticos es obligatorio esta hoja de balance hídrico. Realizar una nutrición adecuada que incluya las necesidades calóricas en forma de hidratos de carbono, grasas y aminoácidos y vitaminas. Entonces, miren, también pacientes que están hospitalizados, que están en NPO, nada por vía oral, no comen. Entonces, ¿cómo le compensamos? Por endovenoso. Podemos darle calorías por los carbohidratos, las grasas que van a venir en algunos compuestos, aminoácidos y vitaminas. La necesidad mínima para inhibir el catabolismo endógeno es de 1.000 calorías al día en adulto sano en reposo. ¿Qué quiere decir? Que si este paciente no come, no recibe líquido, va a comenzar a hacer su catabolismo, va a comenzar a comer su grasa.
va a comenzar a comer incluso sus músculos, va a adelgazar, se va a emanciar. Y para evitar eso tenemos que darle. Y lo mínimo que tenemos que darle a nosotros es 1000 calorías diarias. 1000 calorías diarias en un adulto normal en reposo. Y de todos estos 1000 calorías, el 20% debe proceder de hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 1000 calorías, que necesito 1000 calorías, el 20% serían 200 calorías que me tienen que dar en hidratos de carbono. Entonces, imagínense lo que les voy a preguntar, todavía no llegamos, pero ya de una vez ahora. Un frasco de dextrosa al 5%, ¿cuántos gramos de dextrosa encontramos? ¿Cuántos gramos de glucosa? Al 5% en un litro serían 50 gramos, ¿no es cierto? 50 gramos, una dextrosa es agua más 50 gramos de azúcar, de glucosa. Ese es el componente de esto. Y un gramo de hidratos de carbono, ¿cuántas calorías me da? Me da 4 kilocalorías. 4 por 5 serían 200 calorías por frasco. O sea, me están dando un frasco de 1 litro de dextrosa al 5%, me están dando 200 kilocalorías. Yo necesito 1000 calorías. Me tendrían que dar 3 frascos, por lo menos para hacer 600, casi 600 kilocalorías que me están dando para poder yo no catabolizar, no comer mi organismo, no adelgazar, no perder músculos. Porque si yo no como, primero mi cuerpo, ¿qué hace? Acuérdense del ciclo de Krebs en bioquímica. Mi cuerpo comienza a transformar la grasa en energía. Y la grasa me produce 9 kilocalorías. Pero ese catabolismo de mi grasa me va a producir sustancias negativas que me pueden hacer daño. Entonces, no necesariamente vamos a hacer este uso de las grasas, pero el organismo en caso extremo sí comienza a comer su cuerpo, como dicen las grasas, para transformar esta grasa en carbohidratos. Y esto nos va a producir, nos va a dar 9 kilocalorías por gramo de grasa. ¿Está entendido hasta acá? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Está todo claro? Entonces quiero que lean esta parte que es muy importante. La terapia de remoción de líquidos y sangre constituye un tratamiento adjunto de vital importancia en casos como, miren, ya habíamos adelantado, ¿cuándo debo utilizar esta terapia? En deshidratación, mantenimiento del estado de hidratación a lo largo de cualquier proceso anestésico o quirúrgico, reposición de electrolitos o nutrientes en caso de alteraciones metabólicas como los vómitos, la diarrea, la insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal. Entonces, miren, la fluidoterapia es importante en estos casos, no sé si habrá más. Si ustedes encuentran un poco más, vamos a hablar. El mantenimiento del estado de hidratación. De un paciente que está anestesiado, tenemos que mantenerle la presión arterial, por ende su volumen sanguíneo, circulante en todo caso. En la deshidratación, ya ustedes saben que todo shock, tanto hipovolémico, séptico, shock anafiláctico, todos nos va a llevar a una hipotensión. Y la hipotensión nos va a llevar para una deshidratación interna, intravascular. Luego, una reposición de electrolitos y nutrientes con alteraciones metabólicas. Cuando el niño, por ejemplo, tiene náuseas, vómitos, y los niñitos y los viejos, hay que darle tratamiento rápido porque estos se nos van a morir, se nos va a deshidratar. Y nosotros tenemos que evitar la deshidratación.
o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Yo no le puedo dar demasiado líquido endovenoso porque puedo llevar a un edema pulmonar agudo, o sea, un mayor volumen, y el paciente peor va a entrar en una insuficiencia cardíaca y puede llegar a un paro cardíaco. En insuficiencia renal, yo no le puedo agregar mucho líquido porque este paciente se va sobrehidratar, va a haber retención de líquido y el paciente puede hasta morir con un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque sus riñones no están filtrando, no está produciendo orina y el líquido se está quedando en el cuerpo. Por eso que estos pacientes con insuficiencia renal son edematizados. Y ese edema es que ese líquido que demasiado del intravascular va a pasar hacia el extravascular al tejido muscular subcutáneo y se va a producir el edema. En la insuficiencia cardíaca igualito. El corazón está sufriendo, no puede bombear. Si le pongo mayor volumen, esto va a hacer que este corazón sufra más y puede llegar a un paro cardíaco. Y uno de los síntomas en un edema pulmonar, ¿qué cosa es? El toser con una expectoración rosada. Ese es un síntoma claro de una sobrehidratación en una insuficiencia cardíaca, en un edema agudo, edema pulmonar, y este paciente puede morir. Entonces, es importante, vuelvo a decir, que ustedes conozcan estos datos, porque no es cuestión de yo le pongo, no, pues tengo que saber y qué volumen le voy a dar. Claro que ustedes van a estar siempre al lado de un médico, pero ustedes ya les he dicho que van a tener criterio médico y diagnóstico médico. La clasificación. Miren, son la clasificación, las soluciones intravenosas se clasifican en 1. Soluciones cristaloides. Estas soluciones cristaloides es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Cloruro de sodio al 9 por 1000. No es al 9%. Es un volumen de líquido, 1 litro de agua pura, que se le ha puesto cloruro de sodio al 9 por 1000. Más o menos equivale a 9 gramos de cloruro de sodio en ese litro de agua. ¿Me están entendiendo? Entonces, el cloruro de sodio generalmente es líquido con sodio. Ahora vamos a ver, hay soluciones hipotónicas, hipertónicas, isotónicos, etc. Ahora de esto ya vamos a hablar. Vamos a hablar poco a poco eso. O también podemos utilizar con azúcares. O sea, puedo yo un cloruro de sodio convertirlo en una dextrosa al 9 por 1000. O sea, un cloruro de sodio con dextrosa. Porque a veces yo voy a necesitar a este paciente que no come, está hipotenso, le doy su cloruro de sodio, le pongo 20 gramos, unos 50 gramos de dextrosa al 36%, lo mezclo y eso se me convierte en un cloruro de sodio o un suero fisiológico glucosado. Eso también es un juego de la terapia que ustedes van a aprender. En las soluciones hipotónicas que nosotros casi no manejamos, pero por conocimiento ustedes deben conocer, a veces vienen ampollas con suero fisiológico al 0,45%. ¿Qué quiere decir? Si estamos viendo que en un cloruro de sodio hay 9 gramos, en estos pacientes tienen 4,5 de cloruro de sodio. Entonces la mitad, suelo y cloruro de sodio al 0,45% hipotónico. Soluciones isotónicas. Solución fisiológica al 9 por 1000. Entonces, ya les estoy hablando de un cloruro de sodio o un suero fisiológico al 9% es igual, equivale a nuestro plasma, al componente de nuestro plasma. ¿Cuál es la diferencia del plasma? Que en el plasma tengo otras sustancias, pero su composición electrolítica es que tiene 9 gramos de hemoglobina por litro.
y esto se utiliza para reponer líquidos y electrolitos. Entonces, el suero fisiológico es 1 litro de agua con 9 gramos de sal. El lactato de Ringer. El lactato de Ringer también es una solución que ya casi no se utiliza. Lo ponemos acá para leer porque en algunos sitios también se utiliza. Es la solución electrolítica balanceada en la que parte del sodio de la solución salina isotónica es sustituida por calcio y potasio. Su indicación principal radica a día de hoy en la reposición de pérdidas hidroelectrolíticas con depresión del espacio extravascular. O sea que todo el líquido se fue hacia el extravascular. Este lactato de Ringer, yo ya no lo uso y ni me acuerdo, pero lo estoy poniendo porque en algunos sitios, en algunos casos puede utilizarse. Cuando teníamos pacientes con cólera, esa epidemia de cólera que hubo y ha sido fuerte en el Perú, hemos salvado a los pacientes con lactato de Ringer. Y ahí nos ha ido bien. El cólera, van a apuntar ustedes como trabajo, ¿qué es el cólera? No la cólera que yo tengo cólera, no, sino la enfermedad de cólera, que es una epidemia. Y ahora en el Perú se ha vuelto casi endémico. Entonces debemos conocer esto. Solución glucosa al 9 por mil, 9 por mil. Sus indicaciones principales son como solución para mantener una vía. Eso les decía, con el paciente hipertenso, una dextrosa al 5%, como mantener una vía permeable para cualquier eventualidad o para pasar medicamentos. En las deshidrataciones hipertónicas, cuando hay demasiado cloruro de sodio, demasiado sodio, en ellos voy a pasar este líquido para disolver la concentración de electrolitos. Y también la dextrosa al 5% para proporcionar a los pacientes de energía, para que no haya un catabolismo y el paciente no tenga que recurrir a su grasa para tener un buen metabolismo. Se contraindica en la enfermedad de Addison, ya que pueden provocar una crisis addisoniana. Entonces, el trabajo, apúntame. El primer trabajo es el cólera. El segundo trabajo es enfermedad de Addison. Ya son dos temas que van a saber. La enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? Hay mucha gente que ni se acuerda y no sabe, pero no sabe diagnosticar de esta enfermedad de Addison. Entonces, cuando ustedes me lean, vamos a entendernos. Solución glucosalina isotónica. Isotónica. Es eficaz como hidratante para cubrir la demanda de agua y electrolitos. Esto es lo que habíamos hablado, solución fisiológica al 9 por mil. Isotónica. Isotónica quiere decir igual que el valor de nuestro plasma. La diferencia, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia del cloruro de sodio con el plasma? En el cloruro de sodio solamente hay electrolitos. En el plasma hay electrolitos más fibrinógeno. Entonces apunten eso, señores alumnos. Pregunta de examen, ahora que estoy recordando la pregunta. Entonces, la diferencia del suero fisiológico con el cloruro de sodio el plasma es que en el plasma existe electrolitos y fibrinógeno. En cambio, en el suero fisiológico solamente tenemos agua y cloruro de sodio al 9 por mil. Esa es la diferencia. Pero al final, en su componente electrolítico es igual. Entonces, por favor, les estoy hablando de el cólera y enfermedad de Addison. Soluciones hipertónicas. También esto, para que ustedes conozcan, yo casi nunca he trabajado, salvo con las dextrosas al 10, 20 y 40%. En cambio, las soluciones salinas hipertónicas no he trabajado nunca, pero hay que conocer, hay que saber,
Se recomienda al 7.5% con una osmolaridad de 2.400 miliosmoles litro. Es aconsejable monitorizar los niveles de sodio plasmático y la osmolaridad para que no retrasen el dintel de 160.000 equivalentes litros y de 350 miliosmoles respectivamente. Esto ustedes ya han llevado en bioquímica, ya más o menos tienen el conocimiento. Soluciones salina hipertónica, yo de verdad que no he manejado mucho, alguna vez hemos manejado, pero en pacientes críticos, en UCI, en cuidados intermedios, en trauma-shock, se utiliza, o en algunas enfermedades raras que se utilizan, tener conocimiento. En cambio, las soluciones glucosadas, o sea, la dextrosa al 5%, también viene dextrosa al 10%, 20% y 40%. El 10% tiene 10, o sea, tiene el doble, tiene 100 gramos de dextrosa de azúcar, el 20 igualito, el 40 igualito ya es miel prácticamente, si ustedes lo prueban es miel. Ahora, para utilizar estos sí se puede utilizar, sobre todo pacientes que tienen mucho catabolismo, pacientes que necesitan energía, pacientes que están en ayuno prolongado. Vamos a utilizar, pero hay que saber utilizar. Por ejemplo, pacientes que están con NPO o que no tengan comida, hay que darles, pero estos líquidos vamos a utilizar en venas gruesas. A veces es a través de la vena cava, directamente la vena cava se va a poner este líquido, porque si ustedes ponen estas glucosas por la vena, las venas se van a inflamar y se van a obliterar, se van a malograr esas venas y después ya no va a servir. Entonces, es importante que ustedes vean esto. A veces nosotros, incluso ahí vienen en frascos, ampollas al 35%, y a veces eso le ponemos en una dextrosa al 5%, le metemos 2 ampollas más y estamos convirtiendo. O si no, de frente, si tenemos la dextrosa al 10, 20% o 40%, le damos. Pero directamente utilizar así, no. Hay que el paciente tiene que tener necesidad de tener mayor aporte calórico y saber en qué vena utilizar. El más frecuente es la dextrosa al 5%. La de 10, 20, 40% requiere un diagnóstico y una observación mayor. Y la vía tiene que ser una vena gruesa. Y a veces hay que hacer por la vena cava. Soluciones alcalinizantes. Ustedes habrán visto, ya cuando están sobre todo en UCI, en sala de operaciones, con el anestesiólogo, o en pacientes críticos que están entrando en una acidosis, le tenemos que utilizar para contrarrestar esta acidosis, vamos a tener que utilizar, por ejemplo, el bicarbonato de sodio al 1,6 molar, 1.4%. Es la más usada habitualmente para corregir la acidosis metabólica. Esto es importante. Tienen acidosis metabólica, hay que utilizar bicarbonato. A veces, incluso en los paros cardíacos o infartos, el paciente hace acidosis y tiene que utilizar bicarbonato. Se va a utilizar. Cuando ustedes estén trabajando, sobre todo en UCI o en otras áreas de emergencia o trauma-shock que dicen, van a ver, pero hay que ser acuciosos, no solamente hacer mecánicamente, ver qué están utilizando, qué están haciendo y para qué están utilizando. O el bicarbonato al 1 molar, 8.4, de elección para la corrección de acidosis metabólica aguda severa. Eleva a la forma considerable la producción de CO2. Ustedes saben, el CO2 no es alcalino, no es ácido. Entonces, eso es lo que tienen que conocer. Estas soluciones alcalinizantes. Soluciones alcalinizantes indicadas en caso de acidosis metabólica. El bicarbonato,
el bicarbonato humoral, soluciones acidificantes, al revés, pacientes que hacen ya aumento ¿cómo se llama acá? Es al contrario de la acidosis, alcalino, muy alcalinos. El cloruro de amonio, por ejemplo, o 1 por 6. Esto es raro, pero ustedes siempre recuerden. A veces no hay este cuadro, no es muy frecuente la alcalosis. La alcalosis metabólica no es muy frecuente. En algunas enfermedades un poco raras sí se presenta y hay que utilizar el cloruro de amonio para corregir esta alcalosis que el paciente presenta. Soluciones coloides, ya. Soluciones coloides, ¿qué quiere decir? Son los famosos expansores plasmáticos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen un paciente con shock hipovolémico, ustedes han visto en la emergencia, a veces le ponen Aemacel, una sustancia parece gelatina, se le pone, y a pasto, cuando tiene shock le ponen eso. Estas soluciones coloides es para aumentar la volemia, para aumentar la presión arterial. Entonces, también se utiliza mucho de estos medicamentos. Actualmente incluso están un poco en desuso porque ya se está viendo que en algunos es contraproducente, pero existe. Pacientes con shock le van a poner coloides. Los coloides son soluciones que contienen partículas de alto peso molecular en suspensión, por lo que actúan como expansores plasmáticos. Como les decía, ¿qué hace? Si tengo hipotensión, le pongo Aemacel, va a aumentar la presión arterial, para que ustedes me entiendan. ¿Cuáles son los coloides? Las albúminas, proteínas oncóticamente activas, que quiere decir que si estas albúminas le pasamos a la vena, va a mejorar. Indicada en situaciones de hipovolemia, shock, quemaduras, etc. Soluciones de hipoproteinemia, ascitis, malnutrición. Pero generalmente el shock vamos a iniciar con tratamiento de cloruro de sodio, por favor, pero ya cuando el paciente está crítico, vamos a utilizar esto. No de frente van a usar esos medicamentos. Los dextranos son polisacáridos de síntesis bacteriana, indicada en estados de hiperviscosidad y choco. Por ejemplo, podemos utilizar en algunos pacientes con shock hipovolémico severo, pero a la par tenemos que darle el cloruro de sodio. ¿Qué hacemos levantándole la presión arterial si no tiene volumen intravascular? Y ahora, estos compuestos que estamos poniéndole por la vena, ¿qué hace? Hace que, como estamos poniéndole más concentración intravascular, hace que el agua que está en el extravascular pase al intracelular, aspiren hacia adentro, y cosa que va recuperando la volemia del paciente. Esa es la función de estas sustancias. Mejora la volemia. ¿Por qué? Porque van a sacar el líquido del extravascular hacia el intravascular. Esto también pasa, no sé si ustedes en secundaria han hecho los vasocomunicantes. Es un fenómeno en física, que ponen un recipiente y en la mitad ponen agua pura y en el otro ponen miel. Y van a ver que la miel va a pasar. O al revés, el agua va a pasar a la miel para poder mantener la misma presión oncótica. Y eso es lo que sucede con estos pacientes. Esos son los vasocomunicantes, que en una prueba que se ha hecho en física cuando estaban en el colegio. Entonces ya están entendiendo más o menos a lo que han estudiado antes. Coloides artificiales, acá está. Y hidroxietilamidón, EA, indicado en shock hipovolémico. Este es el Aemacel. Entre paréntesis pongan Aemacel. Derivados de la gelatina. La gelatina
es también, son proteínas sintetizadas, sustitutos de plasma utilizado en la reposición de volumen. Hay sustancias que vienen, también se ponen por vía endovenosa, igual que la hemacel. El manitol, diurético osmótico, favorece el paso del agua desde el tejido cerebral al espacio vascular, indicado en hipertensión endocraniana, después de un TEC. El manitol es una sustancia que nosotros hemos utilizado siempre en un accidente cerebrovascular, en un TEC donde aumenta la hipertensión endocraniana, se le pone el manitol y va a ver que la sangre, el edema, todo va a pasar al vascular y va a circular a través de las venas y se va a ir en la orina, va a disminuir la hipertensión endocraniana. A veces nosotros lo hemos utilizado mucho, lo utilizamos cuando hay un glaucoma. Otro trabajo que ustedes van a hacer, glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? En pacientes con glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Habrán ustedes escuchado pacientes que tienen glaucoma y estos pacientes con glaucoma deben recibir tratamiento, porque si no, estos pacientes van a morir. No van a morir, sino se van a quedar ciegos. Todo glaucoma que no se cura a la larga te va a llevar a una ceguera, a una amaurosis irreversible. Entonces, cuando tengamos unos pacientes con glaucoma, sobre todo en algunos ancianos, en algunos viejitos, que se quejan de dolor de cabeza, no pueden ver bien, o cuando están viendo mucha televisión a oscuras, se les hincha la visión, eso es malo. Por eso ustedes habrán escuchado nunca mirar televisión en cuarto oscuro. Siempre tiene que haber un foco prendido al lado. Eso te va a disminuir el sufrimiento ocular. A veces ustedes cuando había cines, me acuerdo yo, íbamos al cine Cabero, al cine municipal de acá de Ayacucho, al cine Cáceres, y después de la película que era bonita, salíamos con dolor de cabeza. Y esa vez decíamos, ¿y por qué nos duele la cabeza? Ahora entiendo que podía ser por un inicio de glaucoma. Hay glaucomas pasajeros. Entonces, ya ustedes están sabiendo qué es glaucoma. Le van a revisar este término. Indicaciones de la fluidoterapia. Hasta acá, ¿está claro? Señores alumnos, ¿alguna pregunta? No, doctor. Todo está claro, ¿no es cierto? Entonces, cualquier pregunta, interrúmpame nada más, por favor. Pero tiene que ser claro. Mire, más sintético no le puedo dar. Si ustedes se ponen a leer el libro, nunca lo van a terminar. En una semana. Y eso. En cambio, le estoy dando todo lo que se puede sintetizar, lo que ustedes puedan memorizar. Pero memorizar para poner en práctica. No para yo memorizar y me voy a olvidar de la memoria. No. Acá ya es para poner en práctica. Ya, indicaciones de la fluidoterapia. Las indicaciones más importantes de la fluidoterapia o la sueroterapia se recogen en el siguiente cuadro. Miren, primero, shock hipovolémico. Segundo, depresión del fluido extracelular. Depresión acuosa. Al final es lo mismo. Al final va a ser hipovolemia. Entonces, el shock hipovolímica, ¿qué es? Se caracteriza por la disminución del volumen circulante, o sea, del volumen de la sangre que circula por nuestras arterias, con una perfusión inadecuada de todos los tejidos. O sea, ¿qué quiere decir? Aparte de que circule en mis arterias y en mis venas, eso tiene que llegar a las células. Entonces, el choque hipovolémica también puede ser porque no llegan a las células. Si la hipovolemia no se trata y sucede un agravamiento, puede conducir a un shock hipovolémico. Miren, la hipovolemia, que sí, te va a un shock hipovolémico, con los siguientes trastornos en el recambio gaseoso, nutritivo y metabólica de las células, llevando a la hipoxemia tisular y a la acidosis metabólica. Ahí está. Entonces, si yo tengo acidosis metabólica, me vas a dar bicarbonato.
Entonces, todo choque hipovolémico es disminución del volumen circulante. Ahora, esta disminución del volumen circulante se va a presentar en muchos casos que en las próximas clases vamos a ver. Entonces, ya más o menos están viendo el choque hipovolémico y la hipovolemia. A ver, la pregunta sería, yo me rompo la cabeza, me sale un montón de sangre y me miden mi presión y estamos normal. Y el volumen que estoy perdiendo me pasó. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto volumen de sangre debo perder para que se altere mi presión arterial? Miren qué importante es esto. ¿Cuánto volumen de sangre debo perder yo para que haya alteraciones de mi presión arterial? Porque el cuerpo se defiende. Tenemos unos vasoreceptores que ve que estoy perdiendo sangre y comienza a haber vasoconstricción periférica, vasoconstricción hacia los miembros inferiores, donde casi no se utiliza de emergencia la sangre, y para que el volumen de sangre esté circulando en el corazón. Los vasoreceptores nos van a llegar a eso, pero ya cuando sigue la hipovolemia, estos vasoreceptores ya no recepcionan y ahí viene el shock hipovolémico. Entonces, no a veces el paciente que está venido con sangre y ahí toca le ponen la presión, sí, pues de repente la presión lo van a encontrar igual, normal. Ah, no, está normal, pero todavía no ha tenido la pérdida de volumen, que más o menos es un 20%. Si ustedes pierden el volumen de sangre en más de un 20%, ya van a tener alteraciones en la presión arterial. Entonces, eso también es importante que ustedes tengan presente. La depresión del fluido extracelular corresponde habitualmente a una depresión hidrosalina, debido principalmente a pérdidas por la vía digestiva, vómitos, diarrea, fístulas, aspiraciones. Cuando ustedes aspiran mucho endovenoso, mucha aspiración gástrica, están perdiendo líquido y pueden llegar a una depresión. O por vía renal, una glomerulonefritis, una diabetes insípida, una poliuria osmótica. Esto está indicada la fluidoterapia con líquidos isotónicos que contengan sodio, como el cloruro de sodio o suero fisiológico al 9 por mil o el lactato de Ringer. Entonces, miren cómo estamos, lo que hemos hablado, ya estamos transportándolo a en qué casos vamos a utilizar. En depresión acuosa, situación que cursa con una deshidratación hipertónica, por lo tanto exige una reposición del agua intracelular. Hagamos esto, depresión, reposición sería. Acá, espera un momento, existe una depresión de agua intracelular. No, está bien, depresión de agua intracelular. Sus causas principalmente incluyen la reducción de ingesta acuosa, estados comatosos, pacientes que están en coma, no toman líquido, en disfagias o por pérdidas aumentadas de agua. Cuando, por ejemplo, hay mucha sudoración excesiva, diabetes insípidos, o este tipo de afecciones están indicadas las soluciones cristaloides y de forma simultánea la administración de soluciones glucosadas isotónicas. Miren, un paciente que se deshidrata en el desierto tiene una depresión acuosa, hay una deshidratación hipertónica, solamente ha perdido líquido, no electrolitos. Entonces, en estos pasos, estos pacientes hay que reponerle todo esto, pero hay que ponerle no dextrosa, sino cloruro de sodio cristaloides. Y después vamos a tener que darle glucosa con cristaloides, o sea, una dextrosa o un suero fisiológico glucosado, que decimos isotónico. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, primero, cloruro de sodio. En otro caso, si hay un paciente, tengo que darle energía, que le pongo dextrosa. Pero 2 frascos puedo convertir en un solo frasco del cloruro, puedo convertir en un cloruro de sodio glucosado. Son juegos que se tienen que hacer
según la necesidad del paciente. Depresión salina. Estas patologías cursan con una disminución de sodio total orgánico, especialmente del comportamiento extracelular. En consecuencia, hay reducción del volumen de este compartimento y, por lo tanto, el paciente puede presentar un cuadro de hipovolemia en hiponatremias. Hiponatremia quiere decir, perdón, en hiponatremias hay disminución del sodio intravascular. Severas, y la reposición de sodio se hará mediante la perfusión de suero salino hipertónico. Acá, en estos casos, usamos suero salino hipertónicos al 10%, 20%, según la necesidad. Entonces, ahora estos cuadros son raros. Como les vuelvo a decir, son raros, pero cuando se presenta tenemos que tener presente que tenemos que usar eso. No solamente darle cloruro de sodio al 9 por mil, sino ahí vamos a darle al 10% por decirte en algunos cuadros. En hipernatremia, el principal objetivo en este curso sería la corrección del déficit absoluto o relativo de agua. En la hipernatremia hay menor volumen, entonces hay que darle volumen. Está indicada la perfusión de soluciones glucosadas isotónicas. En estos casos sí podemos usar dextrosa al 5%, a chorro. Y la administración de salino hipotónico, o sea, ahí también hemos hablado anteriormente, soluciones salinas y hipotónicas al 0,45, porque normalmente es 0,9, ¿no es cierto? En estos casos podemos utilizar a la mitad. Pero como les vuelvo a decir, estos son situaciones muy raras que yo en mi existencia habré visto no 2, 3 casos. Pero siempre hay que tener presente. Y esto lo maneja siempre en medicina interna. Yo como ginecólogo casi no manejo, pero lo he manejado cuando era médico general, cuando hemos trabajado en el hospital como médicos generales, cuando hemos trabajado en el centro materno infantil, lo hemos utilizado alguna vez, lo hemos utilizado. Complicaciones de la fluidoterapia. ¿Cuáles son las complicaciones de la fluidoterapia? Es cuando nosotros ponemos mayor volumen de lo que necesite el paciente. Hay una sobrecarga cardiovascular y un edema pulmonar. Yo les había dicho, el edema pulmonar, como se presenta con una tos media rosada, es peligroso. El paciente se puede morir con un paro cardíaco y el corazón sufre al latir más fuerza y sufre y puede llegar a un paro cardíaco. Pero no debemos olvidar que existen otros cuadros que por lo menos, por ser menos frecuentes, no son menos importantes. Siempre hay que tener presente. Entre ellos destacamos la isquemia mesentérica, isquemia cerebral, edema cerebral, perdón, defectos de la coagulación y alteraciones de la oxigenación tisular o hipoproteinemias. Entonces, lo más frecuente es lo que estamos hablando, de una disminución del volumen circulante, pero también hay otros casos, como estamos viendo, una isquemia mesentérica. ¿Qué es una isquemia mesentérica? Que hay un problema vasoconstricción de todo el mesenterio, de todo el abdomen, de todas las tripas, y ahí podemos tener ese problema. Edema cerebral, ya hemos hablado, defectos de coagulación. Hay pacientes que tienen problemas en la coagulación, pacientes con, ¿cómo se llama este problema que no coagula? ¿Cómo se llama? La enfermedad de los Reyes. Bueno, ahorita me acuerdo. Alteraciones en la oxigenación tisular e hipoproteinemias. Existen esos cuadros, sí, tenemos que tener presente. Tenemos que tener presente problemas de defecto de coagulación, la hemofilia. La hemofilia, por ejemplo. Eso es un cuadro muy frecuente. Es un trastorno de la coagulación. Falta el factor 7. Y este trastorno es transmitido por la mujer y lo sufren los varones. Esa es la hemofilia. Entonces, otro
Otro tema que van a revisar es qué es la hemofilia. Hemofilia. Edema pulmonar, ya hemos hablado. El paciente que se encuentra en situación de shock es un hecho frecuente. Esto implica parte de la problemática, sobre todo de tipo de solución a emplear en la reanimación. Entonces nosotros tenemos que utilizarlos. El medicamento adecuado, sin cristaloides o coloides, porque podemos llegar a una sobrehidratación y llegar a un edema pulmonar. Edema de miocardio. También el corazón tiene mayor carga, o sea, le llega mayor cantidad de sangre y este paciente tiene que latir, sístole, diástole, y al producirse esto puede haber un edema cardíaco. Entonces, miren todas las complicaciones que se puede presentar en estos pacientes: edema pulmonar y edema de miocardio. Edemas cutáneos, la hinchazón de los miembros inferiores, del abdomen. No vamos a confundir con la ascitis, pero puede presentar algo de ascitis en estos pacientes. La ascitis es otra cosa, es por problemas sobre todo hepáticos, la cirrosis hepática. Y si hay una ascitis marcada, un montón de volumen sanguíneo, pero no es por problemas de hipovolemia, es por un problema de circulación. A veces no hay un buen retorno venoso y todo se acumula en el abdomen. Y eso es en la piel. Ahora, puede haber efectos sobre el sistema nervioso central. Van a ustedes leer esta parte. Cuando sobrecargamos de volumen en el paciente, también el problema va a ser a nivel cerebral. Entonces, esto nos va a dar muchos trastornos en el transcurso de su profesión. Van a ver esto. No hay que sobrecargar. ¿Qué hora es? Pregunta si podemos quedar un poco más. Ya, mira, acá vamos a empezar otra parte, es el cloruro de sodio. La pregunta que les hago: ¿no tendrán clases con otros profesores para poder continuar? Si no, lo hacemos el día jueves. Heidi. Cusi. Esta clase es muy larga y darlo en 2 horas bien difícil. Es correr rápido. Entonces, yo el día jueves a las 3 de la tarde continuamos y vamos a seguir hablando sobre la práctica.